lo que la Escritura dice el apóstol Pablo: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese que el enfocarnos nosotros en las cosas de arriba muchas veces no es fácil, ¿verdad? Hay situaciones que siempre nos van a impedir, especialmente el pecado es una de ellas. Por eso es de que nosotros esta tarde hemos participado de las ordenanzas que el Señor ha dejado establecidas en su palabra para que nosotros podamos de alguna manera dedicarnos a buscar las cosas de arriba, no poniendo atención en las cosas que nos impiden hacerlo. Así que esta tarde yo quiero que nosotros alcancemos cierto entendimiento, tal vez un conocimiento más amplio al respecto. Yo le he puesto la enseñanza esta tarde: el conocimiento pleno. Y esto tiene que ver con el conocer cada día más a Cristo. Fíjense que si algo nosotros tenemos que hacer, conforme al verso que veíamos, es tener nuestra mente enfocada en el Señor Jesucristo. No enfocada en los problemas, ni enfocada en las situaciones que de alguna manera nos impiden buscar al Señor. Y el conocimiento pleno, del cual quiero hablarles esta tarde, nos va a permitir de alguna manera conocer más a Cristo, porque en la medida que lo conocemos a Él, nosotros somos enriquecidos. Fíjense que dice la palabra que en Él están escondidas todas las riquezas del Padre. Dice 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese que cuando vemos estos versos, muchas veces tratamos de buscar una espiritualidad incluso falsa. Yo muchas veces me opongo a la religiosidad que muchas veces algunas personas manifiestan a través de palabras constantes, hermano, que solo en eso se quedan palabras, pero nunca hay manifestaciones verdaderas respecto a lo que es la vida cristiana. Por eso el conocimiento pleno de Cristo nos va a permitir, hermano, entender la palabra tal y como el Señor quiere que nosotros la entendamos. Fíjese que cuando nosotros leemos lo que Pablo nos dice, que tenemos que ocuparnos de las cosas de arriba, automáticamente como que nuestra mente dijera: bueno, entonces tengo que renunciar a todo lo que está aquí en la tierra. Cuando vemos versos como este que nos dice que no amemos las cosas del mundo, ni el mundo, entonces decimos: sí, ahí está, claro, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos un mal entendimiento de la Escritura, y por eso es de que muchas veces pensamos que tal vez el ser pastor es mucho mejor que ser un ingeniero. A veces pensamos que ser un dirigente de alabanza viene a ser mucho mejor que ser un maestro de secundaria. Y empezamos a anhelar realmente las cosas espirituales, pero de una forma tal vez mal entendidas, porque de alguna manera no podemos nosotros separarnos de las cosas que realmente nos necesitamos desarrollar y dividirlas o separarlas de lo que el Señor quiere que hagamos buscándolo a Él. O sea que tanto lo terrenal como lo espiritual van de la mano. Sin embargo, al ver versos como este que nos indican de alguna manera que no amemos el mundo ni las cosas de este mundo, de alguna manera nos ponemos a pensar: pero ¿cómo es posible que esto se nos diga a nosotros cuando la palabra nos dice, por ejemplo Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo? Entonces, como Dios amó al mundo, pero nosotros no debemos amar al mundo. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que tener ese pleno conocimiento para no confundir lo que
el apóstol Juan expresó tanto en esta carta de Primera de Juan como en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan dice que Dios amó al mundo, pero en su primera carta el apóstol Juan nos dice que nosotros no amamos al mundo. Entonces dice uno, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Pero para eso nosotros tenemos que pedirle al Señor tener ese pleno conocimiento de su palabra en Cristo para poder entender estos pasajes. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguidamente dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino ¿para qué dice que lo mandó? Para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, vemos profetas como Isaías que dejaron escrito, verso 55, capítulo 55, verso 7, dice que el malvado abandone su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y recibirá misericordia, y de Él recibirá misericordia. Miren, Dios dice que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que a través de Él fuera salvo el mundo que de alguna manera se había perdido. Por eso el llamado era que el hombre que estaba haciendo cosas malas se apartara de eso y se enfocara en el Señor, que era nuestro Salvador. Y entonces nosotros empezamos de alguna manera a ver que el mundo en sí no es malo. ¿Por qué? Quiero que me preste atención porque si no, usted no va a entender y usted va a decir que yo vine a predicarle de que hay que amar al mundo, ¿verdad? No. Fíjese que en Génesis 1:31 nos habla de que ¿quién hizo el mundo? La tierra y todo lo que en ella hay. Dios. Y dice que Dios vio que todo lo que Él había hecho era bueno. Y no solo bueno, era buenísimo. Era bueno en gran manera, dice. Entonces, para que el hombre que Él había creado disfrutara de eso que Dios creó también, dice que tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mire, el deseo de Dios, hermano, es de que el hombre que hiciera en el huerto disfrutara lo que Dios había creado. Lo que Dios quiere el día de hoy, hermano, es de que nosotros disfrutemos lo que Él nos ha dado, lo que Él ha hecho para nosotros. Mire, lamentablemente muchas veces no podemos disfrutar porque tenemos una mente de alguna manera trastornada, tal vez por otras enseñanzas que se nos han dado, que de alguna manera nos limitan al deseo de Dios. Fíjense que hoy tenemos una serie de enseñanzas, por un lado extremistas, ¿verdad?, que se van de una vez a los deseos del mundo, y por otro lado, hermanos, muy religiosas, que nos impiden disfrutar lo que Dios ha preparado para nosotros. El deseo de Dios es de que nosotros, teniendo nuestra mente puestas en las cosas de arriba, las cosas que a Él le interesan, nosotros también disfrutemos no solamente de lo que Él creó. Digamos, aquí veíamos que Dios puso al hombre para que lo cultivara y lo cuidara. Era un trabajo. Usted puede disfrutar de su trabajo y no estar renegando de su trabajo diciendo, por eso ya no hay las horas de que el Señor venga, ¿verdad?, para dejar este trabajo. Porque ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que anhelemos su venida, pero mientras Él viene, que nosotros disfrutemos lo que hacemos, disfrutemos lo que Él ha dejado para nosotros. De alguna manera dice que el cultivar y cuidar de alguna manera está relacionado con la cultura. Fíjense que en el cultivar y cuidar, Dios dejó establecido que aún de ahí, en ese cultivar, no iba a ser solo en agricultura, sino que iban a desarrollarse otras ciencias, otras tecnologías, otras situaciones que hoy en día otras personas desarrollan mientras nosotros adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque como el primer hombre falló, y usted ya lo sabe,
él ya no tuvo la oportunidad de solo desarrollar todo lo que era la cultura y de llenar la tierra de la gloria de Dios, sino que como falló, a él solo se le quedó ahora establecido el seguir desarrollando la ciencia, la tecnología y todo lo que usted ve que los demás hacen, mientras nosotros buscamos del Señor. La comisión que tenía solo el hombre ahora se ha dividido, una parte para el hombre y una parte para la iglesia. ¿Cuál es la comisión de la iglesia? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Antes esa era la comisión que tenía Adán. Él estaba encargado de desarrollar, ponerle nombre a todo, tomar dominio sobre todo, expandir el huerto. Porque el deseo de Dios era, hermano, que toda la tierra fuera un solo huerto, un solo tabernáculo donde su gloria se desarrollara. Hoy, lamentablemente, pues la iglesia tiene la tarea y mientras tanto vemos hombres que también siguen desarrollando lo que es la tecnología. ¿Por qué es tan importante la tierra? Porque la tierra, hermano, es el lugar donde al final de cuentas usted y yo vamos a vivir eternamente. Dirá usted, entonces no es en el cielo. Por eso le decía que nosotros tenemos que tener conocimiento pleno de la palabra de Dios para que nosotros no seamos influenciados por otros tipos de enseñanza que de alguna manera nos pintan de que vamos a estar eternamente en el cielo. Algunos dicen, y vas a ser columna en el cielo, y otros dicen, qué aburrido, vas a ser columna ahí por toda la eternidad. Pero no han aprendido a entender lo que en sí es la vida espiritual. El deseo de Dios era que su creación, que había sido hecha a su imagen y semejanza, gobernara y tomara dominio sobre esta tierra. Como esta tierra ya no es la misma que Él de alguna manera diseñó, va a ser necesario restaurarla. Dice el apóstol Pedro que de alguna manera esta tierra va a ser consumida por fuego y va a ser creada una tierra nueva. Pero esa tierra nueva, ¿para quién va a ser? Para que usted y yo habitemos en ella eternamente. Dice el Salmo 37, y si usted lee todo el Salmo 37 va a encontrar muchas veces, muchos versos donde el Señor manifiesta su deseo porque nosotros habitemos en la tierra. En este caso yo escogí solo un verso. Dice el verso 29: los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Entonces, cuando vemos que vamos a heredar la tierra, no podemos nosotros empezar a tomar las palabras como que dice hay que aborrecer todo lo que hay en la tierra, hay que tener nuestra mirada solo en las cosas de arriba. No, hay que amar las cosas de la tierra, porque esa es nuestra heredad. Mira el Salmo 28, dice 37-28: porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Entonces, el deseo de Dios es que heredemos la tierra, pero ¿quiénes? Los que son fieles a Él. Por eso es necesario que nosotros, que tanto amamos al Señor, hablamos de su gloria y que queremos tener su presencia y su llenura, no seamos infieles al deseo de Él. Miren, muchas veces el Señor nos ha bendecido con tantas cosas, pero que de alguna manera manifestamos nuestra infidelidad. Sin embargo, dice que el Señor ama la justicia. Y cuando no somos justos, es como que seamos infieles a Él. Dice que Él no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Miren, muchas veces nosotros vemos a los malvados cómo se gozan, ¿verdad? Y cómo de alguna manera, incluso cuando usted es cristiano o hay gente cristiana, tratan ellos de martirizarla y ellos disfrutan eso. Pero es porque de alguna manera están influenciados por el sistema del mundo. No sé si ahora me está entendiendo, porque una cosa es el mundo y otra es el sistema del mundo. De lo que nosotros tenemos de alguna manera que alejarnos es del sistema. Y ese sistema lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Segunda de Corintios 4:18 nos dice: no fijando nosotros la vista
en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Mire, este pasaje suena muy espiritual, y alguno diría: mire, hermano, le presento mi carro. Ay, hermano, es que no hay que poner la mirada en las cosas terrenales, sino en las de arriba. Y no es a eso a lo que se refiere este verso, porque este verso tiene que ver con lo que Pablo está hablando, que pongamos nuestras miradas en las cosas de arriba. Cuando él está diciendo aquí que no fijemos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, yo no sé qué idea tiene usted. Y antes de explicarle, me gustaría saber qué idea tiene usted, qué se le viene a la mente. ¿Verdad? Como que dijera uno de esos versos, me están llamando a mantener la espiritualidad todo el tiempo, a no tener mi mirada en las cosas terrenales, en no anhelar una casa, en no anhelar un buen trabajo, en no anhelar un buen vehículo. No, lo que Pablo está diciendo aquí, cuando usted lee el contexto, por eso le digo que de alguna manera tenemos que pedirle al Señor que nos dé el conocimiento pleno en Cristo para poder entender su palabra. Porque cuando nosotros vemos el contexto, vemos de qué es lo que está Pablo hablándonos acá, nos vamos a dar cuenta. Miren, 2 Corintios 4:8. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verso 17. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Yo no sé si usted entendió estos versos, pero lo que Pablo está diciendo aquí, que tanto él como predicador del Evangelio, como nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, siempre vamos a estar en situaciones difíciles, siempre vamos a ser atribulados, perseguidos, y vamos a padecer situaciones difíciles. Pero dice él, el verso 18, el que leíamos, que nosotros no tengamos puesta nuestra mirada en esas cosas, porque esas son las cosas temporales, esas son las cosas pasajeras. Mire, que a usted le hagan caras por ser cristiano, que a usted lo desprecien en su trabajo por ser evangélico, que a usted lo maltraten sus vecinos porque es cristiano, hermano. Dice Pablo que no pongamos nuestras miradas en esas cosas que son temporales. Tarde o temprano, hermano, eso es nada a comparación de la vida eterna y la recompensa que Dios tiene para nosotros por serles fieles a Él. Entonces, por eso es de que Pablo dice que nosotros miremos en todo tiempo nuestra mirada puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él lo tenemos todo. Entonces, no nos preocupemos de las tribulaciones, dice, que tengamos como cristianos, porque esas son leves, hermano, a comparación de lo que el Señor tiene para nosotros. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, mire, aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención, porque cuando vemos las cosas que hay en el mundo y que no amemos las cosas del mundo, aquí este verso nos lo aclara más a profundidad. ¿Qué es lo que hay en el mundo que nosotros no debemos amar? Entonces dice: las pasiones de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, porque esto, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Miren las pasiones de la carne, hermano. La gente hoy en día se siente de alguna manera
atraída por el pecado, que no está contenta, hermano, hasta que no suelta esa atracción por las pasiones. Dice aquí, porque son la carne las que producen esas pasiones. Y de alguna manera uno siente esas atracciones del pecado que uno dice, ya no llevo la Santa Cena, ¿verdad? Pero hermano, esas son las cosas que nosotros no debemos amar. Esas son las cosas que debemos darle muerte. Dice, la pasión de los ojos. El sistema del mundo conoce bien, hermano, que los ojos aquí no nos atraen las cosas que vemos en la televisión. Hermano, y se aprovechan los medios de comunicación, ¿verdad? Para ponernos atractivos, hermano, para que todo el tiempo estemos pegados al televisor y no pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces, a esas pasiones de los ojos, hermano, es a las que tenemos nosotros que vencer. Dice, la arrogancia de la vida. Hermano, hoy, ¿por qué cree que la gente está toma y toma fotos para publicarse en el Facebook? Pura arrogancia de la vida. Y hermano, yo no estoy diciendo, no comenten nada, ¿verdad?, en el Facebook. No, hágalo. Pero hermano, que no sea esa su pasión, que todos la miren y que estén al pendiente de lo que usted está haciendo, que al extremo, que usted no pueda leer la palabra o prestarle atención a un mensaje por causa de estar viendo si le dieron like o no le dieron like a su foto. Hermano, que usted, porque si nosotros no agarramos la palabra del Señor, hermano, con la verdadera responsabilidad de que Él nos hable a través de ella, sino que vamos a estar viendo pling, 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 que nos están dando me gusta, me gusta y me gusta, el enemigo nos va a distraer, hermano, para no poder entender la palabra como el Señor quiere que la entendamos más. Máxime en estos tiempos que estamos viviendo, que son ya la etapa final. En cualquier momento el Señor se lleva a los escogidos. Ustedes que se quedaron, nadie dijo amén. Amén, hermano. Cuando el Señor venga y se lleve a sus escogidos, nos vamos con Él. En cualquier momento, miren, un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser trasladados al tribunal de Cristo. Y el que estaba pendiente de la arrogancia de la vida, ni cuenta se va a dar. Porque dice que todas esas cosas no provienen del Padre, sino que vienen del mundo. Entonces, hermano, de alguna manera nosotros podemos llevárnoslas de muy espirituales y decir, es que yo voy a la iglesia, yo alabo en la iglesia, yo me gozo en la iglesia. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, tal vez los vecinos nos escuchan hablar y no ven en nosotros lo que nosotros decimos ser. Al contrario, ellos ven que somos unas personas, hermano, que ni quieren juntarse con uno. No porque sea uno religioso, sino porque somos peores que los mundanos. Porque hay gente en el mundo que no es tan malvada como muchos cristianos, que yo conozco. Y de una vez digo, porque sí existen, hermano. No va a pensar que yo me estoy imaginando que existen. Hermano, esto es terrible. Entonces, por lo tanto, dice Pablo, ¿verdad?, hacer morir lo terrenal en vosotros, en vuestros miembros. Entonces, no es que nosotros no tengamos que prestar nuestra atención a lo que existe en el mundo, porque por esa razón mucha gente dice, no, yo no quiero estudiar porque ahí me van a dar catedráticos, clases los mundanos. Una mujer dijo que no quería ir al doctor porque nunca iba a dejar que un mundano la tocara. Hermano, son cosas que nosotros de alguna manera exageramos, ¿verdad? Porque lo que Pablo nos está diciendo que tenemos que hacer es darle muerte a lo terrenal. Por eso, muchas veces nosotros tenemos que, miren, darle muerte a la fornicación, a la impureza, a las bajas pasiones, malos deseos, la avaricia. Dice que incluso esto se vuelve idolatría. La avaricia, hermano, imagínense que uno llega a querer tener algo, no sé, tal vez ya puede ser un trabajo, y la gente hace de ese trabajo un ídolo, porque nuestro corazón, hermano, es engañoso. Por eso tenemos que salir de la tiniebla, porque cuando nosotros todavía anhelamos esas cosas, miren, nos volvemos idólatras. Para ser idólatra, usted no necesita tener ahí un muñeco a quien adorar. Usted puede tener
como le digo, un trabajo, un vehículo, una casa o hasta sus propios hijos. Usted puede hacer de ellos unos ídolos. Entonces, dice que esto es idolatría. Entonces muchas veces nosotros decimos, ay, que esa gente idólatra, que el Señor tenga misericordia. Pero muchas veces nosotros podemos decir, miren, hay quienes idolatran hasta su propio pastor. Hermano, yo a veces he compartido con gente que le estoy mostrando lo que la palabra es, no, pero es que mi pastor dice otra cosa. Ah, bueno, entonces se va con todo el pastor a otro lugar, ¿verdad? Dice Colosenses 3:8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas tenemos que desechar? Miren, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de nuestra boca. Dice que todo esto le desagrada a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que desecharlo. Pero el llamado es que nosotros lo desechemos. ¿Por qué? Porque son obras de la carne. No podemos venirle al Señor pidiendo que Él nos quite el enojo, la malicia, la ira, si son obras de la carne. Él no va a quitar ninguna obra que nosotros podemos quitar. Entonces, hasta en nuestras oraciones tenemos que tener ese pleno conocimiento de la palabra para saber lo que estamos pidiéndole al Señor. No podemos venirle a pedir cosas que Él sabe que muy bien lo podemos quitar nosotros. Entonces, debemos desechar ira, enojo, malicia, maledicencia. Usted sabe que es nuestra forma de expresar muchas veces hasta con palabras que en inglés son muy comunes, ¿verdad? Cualquiera menciona una mala palabra solo porque se lastimó. Ay, porque hice algo malo, ya sale una mala palabra. Y todas esas cosas son maledicencia y lenguaje soez en nuestra boca. Y el Señor se desagrada con todo eso. Pedro también se refiere a las mismas cosas. Y él con más cariño nos dice, queridos hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Otras traducciones dicen que combaten con vuestra alma. Mire, Pedro lo ve como que fuera una lucha, hermano, entre dos ejércitos que están peleando, y dice, unos por un lado quieren que tú tengas una manera de vivir contraria a lo que es la voluntad de Dios. Sin embargo, hay mucha gente que al ver nuestras actitudes sabe que somos cristianos. Mire, hay mucha gente que por lo que usted expresa, por la forma que usted celebra, mire, mañana creo que hay un día feriado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que expresamos en las casas cristianas cuando nos quedamos sin ir al trabajo? Sin mucho, hacer una carne asada, ¿verdad? Pero hermano, la gente mundana aprovecha eso para tener música alta, borracheras toda la noche. Hoy domingo no descansan porque mañana es feriado. Hermano, ¿y qué testimonio tienen las gentes? Bueno, estos son del mundo. Por eso estos son cristianos. Amamos ser como los cristianos. Mucha gente hasta cuando se va a mudar pregunta, ¿y será que hay una iglesia por ahí donde vamos a ir a vivir? Porque queremos buscar las cosas de Dios, queremos aprender a tener esa conducta que es buena. La gente, ¿por qué? Porque ven en nuestro testimonio, son atraídos ellos. Por eso Pedro nos dice aquí, os ruego como extranjeros. Miren, ustedes solo van de paso en este mundo, no hagan las cosas que hacen en el mundo. Apartaos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Hermano, tenemos que tener control sobre todas esas cosas. En el verso 12 nos dice, mantener entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Miren,
yo aquí no le estoy agregando nada a los mensajes. Usted dirá, ¿y cómo se le ocurre inventar? Mire, yo lo que le vengo a repetir a usted solo es lo que está escrito en la palabra. Entonces, por eso le digo, escudriñe por sí mismo usted la palabra, para que no vaya a pensar de que, saber ni qué quiero venirles a decir yo a ustedes. No, hermano, si yo solo agarro unos versos para decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad que yo llegue a la iglesia? Estos. Bueno, háblale a tu pueblo a través de estos. Dice, mantener entre los incrédulos una conducta ejemplar. Hermano, ¿será que los incrédulos saben que somos cristianos o nos ven igual que ellos? Yo voy a la barra, yo los acompaño. Hermano, ¿verdad que no puede ser así? Entonces tenemos que tener una conducta diferente, hermano, porque la palabra nos lo manda. Mire, hoy qué bonito, ¿verdad? Venimos aquí, nos ponemos a cuenta con el Señor, le pedimos perdón por todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? A tener una conducta como que la iglesia solo fue el día domingo aquí, el día 2 de septiembre, tomé Santa Cena, tengo ya todo el mes de septiembre para celebrar las fiestas patrias, dirían en mi país, ¿verdad? Porque ya vienen celebraciones, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro que nuestras acciones tienen que ser de tal manera que los demás glorifiquen a Dios por lo que nos ven hacer. Pero cuando nos ven, hermano, que todo el tiempo estamos peleando, discutiendo, inconformes, hermano, ¿quién quiere ser cristiano? ¿A quién vamos a traer a la iglesia, hermano? Para ser como ustedes, dirán algunos, ¿verdad? No, muchas gracias. Así me han dicho a mí. No, para ser como mi vecina, no. Gracias. Mejor aquí veo una mi película. Mejor veo el partido ahí no sé, invéntese ahí bueno, ese es su grupo favorito. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Mire, hemos estado hablando de que el Señor quiere darnos una vestidura de justicia, ¿verdad? Porque la novia se viste de un traje especial, pero para ponernos ese traje tenemos que quitarnos ese traje de malos hábitos. Dice ahí que el viejo hombre tiene malos hábitos, entre ellos el mentir, hermano, porque muchas veces decimos, yo no tengo ira, yo no tengo enojo, yo no tengo contienda, pero somos mentirosos, hermano, y ahí es un mal hábito. Verso 10 de Colosenses 3 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo crió. Miren, el deseo de Dios, como lo decíamos desde que crió al hombre, es que tuviera, hermano, autoridad, dominio y potestad sobre toda la tierra. Se ha perdido esa imagen de alguna manera, pero en Cristo la hemos recuperado, hermano, y se puede desarrollar, pero para eso tenemos nosotros que ir siendo renovados en nuestro conocimiento. Todo esto de alguna manera viene a ser como que digo, mental, ¿verdad? Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, hermano, no vamos a entender lo que el Señor quería que nosotros, aunque esto no se entiende con la mente, ¿verdad? Eso es a través del Espíritu, pero de alguna manera nosotros tenemos que tener el conocimiento completo que Dios quiere darnos. Mire, dice que el hombre nuevo se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Por eso es de que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo, en Cristo, para que usted vaya dándose cuenta cómo es Cristo y vaya dándose cuenta cómo es usted y diga, hoy no me parezco nada a aquel que me ha dado esta imagen. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien que alguno vaya a dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué situación? Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, hermano, el que usted sea amargado no importa que usted sea amargado,
Pero cuando usted permite que haya una raíz de amargura en su corazón, ya el problema ya no es solo suyo, sino que usted va a amargar a toda la gente con la que se relaciona. Y esa ya es una situación que dice aquí el apóstol, que usted va a dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque usted está contaminando a los demás. Dice al final, mire, brotando alguna raíz de amargura, esta venga a estorbarlos, y por ella muchos sean contaminados. Hermano, tenemos que tener cuidado que hay en nuestro corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando sentimos nosotros, oímos personas que solo de su boca solo sale, hermano, que no está conforme con esto, ni con esto, ni con esto, y tampoco está conforme con aquello, ni aquello, ni aquello, hermano, y es una amargura total que se amargan ellos y amargan a todos los que están a su alrededor. Hermano, y qué horrible es eso. Y entonces uno dice muchas veces, yo mejor no quiero ir a visitar esa casa, porque para salir contaminado, mejor que arranque esa persona su raíz de amargura, y entonces llegamos, ¿verdad? Muchas veces uno tiene que llegar de todos modos a tratarlos, hermano, pero el deseo de Dios es de que ellos vengan aquí a la congregación, ¿verdad? Para que a través de la palabra ellos vayan siendo tratados, no solamente nosotros, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, y no lamentablemente, sino qué bendición, hermano, de que ustedes vengan a buscar al Señor, ¿verdad? Porque de alguna manera como que se mantiene uno renovado, ¿verdad? Como que se mantiene uno más entendido en la voluntad de Dios, que cuando uno se va apartando, ¿verdad? Como que ya es más difícil que el agua le penetre a uno. Ya voy terminando. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, por eso solo tomamos una copita, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Mire, le estoy hablando del pleno conocimiento del Señor y del entendimiento, hermano, de algunos pasajes que muchas veces los malinterpretamos. Yo le he mencionado ya varios y le he dado su contexto. Este es otro pasaje, hermano, que muchas veces lo tomamos mal, y a mí no me gusta enseñar conforme a todos enseñan, sino conforme a la palabra pura del Señor, ¿verdad? Dice aquí, si usted presta atención a este verso, dice: no os embriaguéis con vino. Entonces, ¿por qué? Porque hay disolución, ¿verdad? El vino, ¿qué hace? De alguna manera altera nuestros sentidos, altera nuestro pensamiento, altera nuestro control absoluto. Sino más bien dice: ser llenos del Espíritu Santo. Mire, si de alguna manera nosotros vamos a poder dar muerte a todas las obras de la carne, no va a ser a través de nuestros propios medios, sino es a través del Espíritu Santo. Pero por eso se nos hace un llamado a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dice ahí? Ser llenos. ¿Por qué no puso el apóstol aquí: no os embriaguéis con vino? Mejor embriagarse con el Espíritu Santo. No puso que ahí que nos embriaguemos con el Espíritu Santo. Aun cuando la manifestación que hubo en el Pentecostés, ¿qué fue lo que fue a decir Pedro? Señores, por favor, disculpen, estos no están ebrios, sino lo que está sucediendo aquí es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender, hermano, hasta expresarlo. Vamos a embriagarnos del Espíritu Santo. Eso no es bíblico, porque aquí dice que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué ser llenos? Porque de alguna manera, hermano, conforme nosotros estamos llevando actividades, como que el Espíritu se fuera bajando, ¿verdad? Mire, usted llena una su jarra de agua. ¿Cuántos litros de agua tiene que tomar al día usted? 2 litros de agua. 8 vasos. Usted llena ahí su jarría con 8 vasos de agua para un día, ¿verdad? Entonces, cada hora usted se va echando su vasito de agua. Cada hora. En la noche, ¿cómo va a estar su puchelito?
o su vasija, su recipiente, su fresquero, vacío. De la misma manera, si nosotros no estamos constantemente llenándonos del Espíritu Santo, hermano, ¿qué vamos a venirle a hablar a las personas que necesitan una palabra nuestra? ¿Cómo vamos a salir a hablar del Señor si estamos totalmente vacíos? Entonces, y eso no porque sea descuido de nosotros, ¿no? Sino, entonces, pues yo creo que sí, sino que por falta de interés de mantener las cosas llenas. Usted ya dejó en el refrigerador su vasito de agua, su pichel de agua. Cuando llega, ¿quién se tomó mi agua? ¿Qué hace? Ya no toma agua, se enoja. No, usted va ahí y lo vuelve a llenar y se la toma, aunque sea al tiempo, ¿verdad? Pero se llena, toma su agua. Lo mismo tenemos que hacer con la palabra, hermano, todos los días, hermano, estar ahí buscando del Señor. Mire, cada vez que nos despertamos, decir por lo menos, gloria a Dios porque resucité. No me desperté, resucité otra vez, porque cuando dormimos, hermanos, como que estuviéramos muertos. Pero hermano, dice que en el Señor hemos resucitado, ¿verdad? Y por cuanto hemos resucitado, el Señor, ¿qué dice? Busquemos las cosas de arriba. Si desde temprano usted dijera, gloria a Dios, ya resucité en el Señor, voy a ponerme a buscar las cosas de arriba. Mire, seríamos unas personas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí dice el verso 18 de Efesios 5, que seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué le vuelvo a insistir? ¿Por qué no embriagarnos del Espíritu? Porque si nos embriagáramos, perderíamos el sentido. Y el Espíritu, dice que es un caballero, no viene a hacer nada que nos va a hacer perder el control. Todo lo que hacemos bajo la influencia del Espíritu, nosotros lo podemos controlar. Lo que hacemos bajo la influencia del alcohol, no lo podemos controlar. Mire, yo por eso le huyo a la gente alcohólica y drogadicta y todo lo que usted quiera, no porque yo sienta algo en contra de ellos, sino que yo sé que ellos podrán ser unas grandes personas cuando están normales, pero cuando están bajo los efectos de la droga o el alcohol, son personas que no saben lo que están haciendo, y a eso es a lo que yo le huyo, a eso, hermano, porque cuando uno siente de repente se enloquecieron y la agarran contra uno, entonces es peligroso. Por eso dice, seamos llenos del Espíritu. Mire, el Espíritu nunca va a dejar que nos enloquezcamos, nos va a permitir que, hermano, expresemos toda la energía que hay en nosotros, pero nunca nos va a hacer perder el control. No sé por qué dicen voy a perder la compostura. Sí. Ya me agarran por eso. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire, la palabra nos invita a que todo lo que hagamos, lo hagamos, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Mire cómo dice este verso: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces dice que debemos de darle gracias al Señor, a Dios, por todo. Entonces, pongámonos una regla. Si hay algo que estoy haciendo y que lo que estoy haciendo no me permite decirle gracias, Señor, por lo que estoy haciendo, hermano, no lo hagamos. Mire, tan sencillo, ¿verdad? Una regla. Esto que voy a hacer, ¿me va a hacer darle gracias a Dios? ¿O el Señor me va a dar una represión? Me abstengo de hacer esto, hermano, porque es la única forma que nosotros vamos a poder mantener nuestra mirada en las cosas de arriba, siempre enfocando nuestra mente en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y le aseguro que cuando Él venga, usted no se va a apartar de Él avergonzado. Hacemos una oración y quedamos despedidos.